Buenas noches. Durante este gobierno han ocurrido 130.000 homicidios. La primera causa de muerte de la juventud venezolana es el asesinato. Mencione 3 medidas iniciales que tomaría en la presidencia para evitar esta tragedia nacional. Tiene la palabra Enrique Capriles Sadowski. Sí, muchas gracias, Johan. Mire, el tema de la seguridad, para que nosotros podamos progresar, tenemos que reducir la violencia. Son 100.000 venezolanos que han caído estos años, son 50 venezolanos que caen todos los días producto de la violencia. La solución tiene corto, mediano y largo plazo. Ya en Miranda estamos haciendo lo que es la solución del mediano y largo plazo, educación y empleo. Son soluciones estructurales al problema de la violencia. La solución al corto plazo pasa por el tema de la policía, pasa por el tema del Poder Judicial. El tema de la policía, necesitamos que el gobierno entienda que el problema de la seguridad no es un problema político de color. No se trata de politizar el problema, se trata de sumar las voluntades de gobernadores, de alcaldes, de todos los que podemos colaborar en solventar el problema. El tema del Poder Judicial es el más importante. Para que nosotros acabemos con la impunidad en Venezuela, necesitamos un Poder Judicial fuerte, independiente, no político. Necesitamos cárceles que rehabiliten. Yo conozco ese monstruo allá adentro. Yo estuve preso injustamente. Sé lo que significa enfrentarse a un proceso judicial donde no hay justicia. Nosotros, para poder acabar con la impunidad, necesitamos reformar el Poder Judicial y que el gobierno dé todo el apoyo para que ese Poder Judicial funcione. Le corresponde intervenir a Pablo Pérez. Son 130.000 familias enlutadas. Para una madre, una sola muerte es suficiente. Tenemos que ir a una política de desarme, de destrucción de armas ilegales que tenemos en Venezuela. El gobierno ha armado personas civiles, ha armado colectivos donde lamentablemente han generado violencia en Venezuela. Por un lado el desarme, por otro lado el lenguaje violento que se manifiesta en todos los escenarios. Seré un presidente de la cultura de la paz, de la cultura de la vida y no de la cultura de la muerte ni de la cultura de la violencia, con un lenguaje de altura y de respeto para todos los venezolanos. La impunidad, factor fundamental para la deserción de los cuerpos policiales, modernizar el Poder Judicial. Tenemos que ir de una vez por todas a la profesionalización y mejoramiento, por supuesto, de las policías que tenemos en nuestro país, en un trabajo articulado con los 3 niveles de gobierno. Y por supuesto, el entorno socioeconómico. Empleo seguro para los venezolanos, empleos de calidad, empleos dignos y educación libre, no adoctrinada, para brindarle nuevas oportunidades a los venezolanos para que tengamos un futuro seguro en toda Venezuela. Queda en el uso de la palabra María Corina Machado. Presidente Hugo Chávez dijo que el problema de seguridad en Venezuela no se puede resolver hasta el 2021. Esto significaría que 200.000 madres enterrarían a sus hijos en los próximos 10 años. Esto es absolutamente falso. El problema de la inseguridad es sistémico y requiere transformaciones a nivel institucional, en nuestros cuerpos, en nuestro sistema de administración de justicia, nuestros cuerpos judiciales, en el sistema penitenciario y, por supuesto, también inversión en educación y empleo. Pero estas son todas medidas que tienen resultados a largo plazo. Y como me dijo a mí una madre en Carapita que ya había perdido un hijo, para entonces ya todos mis hijos estarán muertos. De modo que aquí hay que ir a la causa del problema de la criminalidad. Más de la mitad de los homicidios, el sicariato y el secuestro en Venezuela se debe a la existencia de 12.000 bandas criminales que se dedican al microtráfico de drogas. Están perfectamente identificadas. La policía sabe quiénes son y dónde están. Se pueden desarticular en 6 meses con resultados significativos y en 3 años llevando a la mitad la delincuencia en Venezuela. El turno es de Leopoldo López. Lo primero que tenemos que asumir es la responsabilidad ante el país del problema de la inseguridad. Llevamos 12 años en donde el problema se ha convertido en el principal problema de los venezolanos y el gobierno no asume su responsabilidad. Y como medidas concretas, la primera, depurar los cuerpos policiales. Hay demasiados delincuentes que portan uniforme, que tienen arma de fuego del Estado y que salen a asesinar, a secuestrar y a quitarle la tranquilidad a los venezolanos. Lo segundo,
Como jefe de Estado asumiré que todo el Estado y toda la nación ponga como la principal prioridad disminuir los índices de violencia y en particular los índices de homicidio. El Tribunal Supremo, lo suyo. La Fiscalía, que asuma su responsabilidad. La Defensoría del Pueblo, que también asuma su responsabilidad. Con respecto al origen del problema, desde ya, desde el primer momento, arropar a los jóvenes entre 15 y 25 años, que es en donde está concentrado el problema. A ellos les daremos oportunidades de empleo, oportunidades de estudio, oportunidades de deporte, de cultura. Los arroparemos con todo el calor de una nación entera que no quiere que entren por la ruta de la delincuencia. Sí se puede tener una Venezuela segura. Es posible y se requiere voluntad. Yo la tendré. Y concluye el precandidato Diego Arria. Es imposible no avalar todas las propuestas de mis compañeros. Son absolutamente acertadas. El problema es que Venezuela está enfrentada a un problema distinto. Venezuela está enfrentada a un régimen que cohabita con una fuerza armada contaminada por elementos de la delincuencia internacional criminal, por las mafias incrustadas dentro de los sectores del ejército, sectores de la Guardia Nacional, sectores que al ocupar incluso nuestras fronteras han permitido que ingresen a Venezuela toda clase de delincuentes bajo el cobijo del Estado, al punto que el 70% de los jóvenes que mueren en Venezuela son menos de 25 años y son por ajuste de cuentas. Y esto tiene un origen directo en la correlación de la cohabitación de las fuerzas de las mafias internacionales que operan en Venezuela bajo el amparo de las Fuerzas Armadas, del sector de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y del régimen. Es imposible que el jefe del Estado no conozca la extensión, la implicación y la profundidad de cómo Venezuela ha sido tomada por mafias internacionales que han penetrado no solo las Fuerzas Armadas, los poderes judiciales, el poder legislativo, político y fiscal. Eso hace que no es un problema del cambio de jefe de gobierno, es un cambio de todo el régimen. Gracias.